Bueno, seguíamos, como decíamos, artículo 39 y 40. Estos dos artículos son muy importantes porque relativizan en algún punto esta idea del artículo primero, en el cual dice: la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Y aquel artículo que dice: el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. ¿Cuál es el punto ahí? Para tener en cuenta, ¿no? Recién habíamos hablado de la capacidad de los dirigentes políticos, de los partidos políticos. En diciembre del 2017, particularmente, y para irme echándolo con cuestiones que ustedes probablemente sí se acuerden, hubo un gran rechazo a la reforma previsional que impulsaba el presidente Macri en el Congreso, con algunos disturbios en la plaza. El hombre este del arma casera que fue detenido hace apenas unas semanas en Uruguay, creo, que tiene un mortero propio casero. Alguna diputada en su momento que renunció hace poco, Carrió, la doctora Carrió, decía: afuera hay ruidos, pero no tenemos que darle mayor importancia porque el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Bueno, esta frase en realidad es decimonónica, ¿no? Es del siglo XIX, 1853, tuvo su vigencia durante todo el siglo XX, prácticamente todo, pero en realidad las democracias occidentales fueron evolucionando a través de determinados sistemas de participación ciudadana. Entonces nosotros tenemos un gobierno que es representativo, pero al ser democrático también tiene una instancia importante de participación ciudadana. Por eso la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su primer artículo, 2 años después de la reforma del año 94, dice que la Ciudad de Buenos Aires, si bien tiene un sistema representativo, también reconoce el sistema participativo. La Constitución no modifica el artículo primero por aquella cuestión que le mencionamos, que la ley de declaración de necesidad, no, una ley de la declaración de necesidad de la reforma del año 94, decía que no se podían tocar ninguno de los primeros 35 artículos. Entonces no puede haber ninguna alteración en la expresión literal, pero tenemos que entender que si dentro del contenido dogmático de la primera parte de la Constitución, donde se hacen determinadas declaraciones, también aparece este artículo 39, que es declarativo y un poco amplía la gama de los derechos. ¿Por qué? Bueno, de la misma manera que hay un derecho a votar, porque hay una declaración de que el gobierno es representativo, acá pasa más o menos lo mismo. El artículo 39 lo que plantea es la posibilidad de que desde el pueblo, tomar una iniciativa, se llama iniciativa ciudadana. Y esto significa que los ciudadanos pueden solicitar a través de un instituto nuevo, que es de la iniciativa, el proceso de la iniciativa, que el Congreso trate un proyecto de ley que cuenta con el apoyo de la ciudadanía. Entonces, ¿qué dice? Dice, habrá una ley que será sancionada y que reglamentará las condiciones de esa iniciativa ciudadana, que no podrá exigir más del 3% del padrón electoral. Bueno, esta ley se sanciona, y otro de los recaudos es que tenga en cuenta la extensión del territorio. Entonces la ley fija no un 3%, sino un 1,5%, con una idea de amplitud, ¿no?, de participación. Ahora bien, dice el 1,5% distribuido en una cantidad de provincias. Esto es decir, si yo reúno el 1,5% de las firmas del padrón nacional, que deben ser, no sé, 20 y tantos millones de personas, 25 millones de personas los habilitados para votar o más, yo no me puedo poner en Córdoba y en La Valle y Florida, en Corrientes y Florida, a recolectar firmas, porque de esa manera
tendría una concentración de gente. Entonces hay que contemplar que las firmas tengan que provenir de toda la extensión del país. O sea, no podrían ser todas, ni la mitad de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, sino tendrá que tener una extensión. Otra de las características que dice ese artículo 39 es que el Congreso está obligado a tratar, no a aprobar, está obligado a tratar ese proyecto dentro de los 12 meses. Ustedes van a decir, ¿es un año, 12 meses? Porque no. La redacción de los 12 meses tiene que ver con la idea de un año entero, de 365 días, no el año calendario del 2020 o del 2021. Porque además el año legislativo, ya lo vamos a ver en el artículo 77, en el proceso de formación y sanción de la ley, dice que corre desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Entonces en esta oportunidad habla de 12 meses completos. Y ustedes saben que si no saben todavía porque no vimos el artículo 77, si un proyecto es desechado no puede ser vuelto a tratar en ese año legislativo. O sea, si es rechazado un proyecto en el mes de noviembre de un año, en el mes de marzo del otro año, o sea, a 5 meses ya se puede volver a tratar. 4 meses y pico. Bueno, entonces, ese es el Instituto de la Iniciativa Ciudadana. ¿Tiene límites? Sí, tiene unos límites. Ustedes lo pueden ver leyendo el artículo 39 de la Constitución, seguramente en Vidar Campos también, que está tratado. Ahora, ¿cuáles son esas cuestiones que no puede tocar? Bueno, no puede tratar ese proyecto de ley sobre reforma de la Constitución, no puede tratar sobre tratados internacionales. ¿Por qué? Bueno, pues eso le incumbe al Estado, a la organización Estado, al Estado. No puede tratar sobre cuestiones penales, ni tributarias, ni presupuestarias. ¿Por qué será? Bueno, en realidad, si nosotros observamos, es pacífico en el mundo la doctrina que señala donde existen institutos de participación de iniciativa ciudadana o iniciativa popular, como quieran llamarlo, tiene estas restricciones. La del Estado, bueno, porque es el Estado y su representante es el presidente. La reforma de la Constitución porque sería sin un contrasentido respecto del propio sistema que propone la Constitución, que tiene un reenvío lógico, no podría proponer otra manera de reformarlo, sino a través de una declaración de necesidad de la reforma, no ley, este es otro de los puntos, no es una ley, y donde se le asigna al Congreso la función preconstituyente, en ese sentido. Y por otro lado, porque los creadores del Estado argentino no es solamente el pueblo, sino también son las provincias que son preexistentes, como en Estados Unidos. Por eso es federal nuestro Estado. Ahora, ¿por qué no puede alterar la cuestión, no puede tratar sobre cuestiones penales? Bueno, porque podría ser que un porcentaje de la ciudadanía, supónganse ustedes el 51%, quiera estigmatizar o penalizar una característica que corresponde al otro 49%. 49% o 40 o 30 o 20 o el 5%. Y usted dice, bueno, pero si es muy chiquita, no está bien eso. No está bien porque la democracia contempla gobiernos representativos, pero la democracia es con todos, con el 100%, con todos, absolutamente con todos, los hombres de buena voluntad, que estén cercanos a la ley, que estén en condiciones. Entonces, supónganse ustedes que yo quiero prohibir una práctica. Supónganse ustedes, y en su momento era muy fuerte, el tema de que se quiere perseguir a un colectivo por una cuestión ideológica, por una preferencia sexual o por cualquier otra motivación, ¿no? Entonces, esto de podría ponerse una mayoría en contra de una minoría. Y entonces eso no corresponde.
cuestiones presupuestarias y cuestiones impositivas, también por la cuestión contramayoritaria, ¿no? Podría haber, se imaginan ustedes, juntamos el 51% de la gente y decimos el impuesto se lo cobren al otro, para sufragar un presupuesto que nos beneficie a nosotros. Así todas las prestaciones para el 51% y que las pague el 49%. Bueno, no necesariamente es el 49 contra el 51, etcétera, etcétera, pero esas son cuestiones de la idea de la generalidad. Por ejemplo, los impuestos responden al principio de la generalidad. Puede ser que un sector ayude por un beneficio extraordinario, como fue en su momento el tema de la soja, a toda la población. O puede ser que toda la población contribuya para sostener a una pequeña porción de la población. Por ejemplo, un caso de una tragedia de los inundados. Todos nosotros sostenemos con un impuesto extraordinario para ayudarlos, pero no puede ser que haya un sector que se lo castigue a través de un impuesto. El impuesto es una exacción de riqueza de los particulares a favor del Estado para sostener y beneficiar a otro sector. O sea, entre sectores se rompe el principio de la legalidad, un principio que derivado del principio de la legalidad es el principio de la generalidad. La ley es una norma de carácter general e impersonal. Entonces, ¿qué se está proponiendo acá? Una ley en la iniciativa ciudadana. Estas son las razones, hay razones de por qué no puede contener esta situación. Artículo 40 también contempla algunas cuestiones de la participación ciudadana. Hay constituciones que no es la nacional, que contemplan otras, como la revocatoria de mandato, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que también de eso podríamos hablar. El artículo 40 lo que plantea es la idea esta del famoso plebiscito o de la consulta popular. Entonces, en realidad, el artículo 40 presenta tres casos. Uno es, y atención con esto, cuando la consulta es vinculante. ¿Cuándo la consulta es vinculante? La consulta es vinculante cuando debe ser originada por la Cámara de Diputados, ¿se entiende? Por la Cámara de Diputados, debe ser formulada como toda consulta popular en términos claros y la respuesta debe ser sí o no. No puede ser una elección. ¿Usted qué prefiere? ¿Que sea rojo o que sea azul? O que sea... No. Esta es la política formulada y que no puede... Tienes una pregunta, una proposición que no genere dudas y tenga que ser contestada por sí o por no. Bueno, esa es una. ¿Cuál es la situación? Esta ley, esta consulta popular no puede ser vetada. ¿Está bien? No puede ser vetada por el presidente. Es una consulta vinculante. Vamos a lo siguiente, vamos a la otra cuestión. ¿Qué otras dos puede suceder? Bueno, puede ser que el Congreso de la Nación, y atento con esto, léanlo, y si yo llego a hacer un segundo examen, que va a ser más riguroso que el primero, que fue muy livianito y no fue tan satisfactorio, si el Congreso de la Nación, no con iniciativa en la Cámara de Diputados, y usted puede decir, bueno, si no es iniciativa en la Cámara de Diputados, puede ser en la Cámara de Senadores. No, también puede ser en la Cámara de Diputados. Pero diciendo que llama a una consulta popular no vinculante o no hace mención al primer párrafo de la Constitución. Entonces llama a una consulta popular el Congreso, no la Cámara de Diputados, el Congreso llama a una consulta popular y esta no es obligatoria y puede ser y no es vinculante. Bueno,
Y la tercera posibilidad es que el Poder Ejecutivo también llame a una consulta popular, y esta consulta popular no es vinculante. ¿Se entiende? Solamente la primera es vinculante. Cuando vimos el segundo caso, entonces puede ser que el Congreso a instancias de la Cámara de Diputados llame una consulta popular, pero debería explicitar si es vinculante o no es vinculante. ¿Está bien? Bueno, esos son los tres claros ejemplos que son los institutos de la participación ciudadana. La Ciudad de Buenos Aires tiene otros más, tiene el presupuesto participativo, en realidad el presupuesto tiene carácter participativo, tampoco es vinculante. Bueno, entonces ahora vamos a abrir el artículo 41, el 42 y el 43. Digamos que el 41 consagra nuevos derechos, y el 42 y el 43 están más referidos a garantías. Entonces, estos artículos, esta última parte, de la parte dogmática, está referido a algo que se los conoce como los derechos de tercera generación, o derechos colectivos, o derechos de incidencia difusa. ¿Por qué? Recordemos que el artículo, la primera generación de los derechos son los derechos civiles y políticos, y lo encontramos en el artículo 14, ¿no? ¿Cuáles son los derechos? De publicar las ideas en la prensa, de trabajar, de estudiar, de circular, de disponer de la propiedad, etcétera, etcétera. Los de segunda generación, ¿y qué tienen como eso? Tienen como el titular de esos derechos a la persona, al hombre, al individuo, que por él es todo este movimiento emancipador por lo cual nace el Estado para liberarlo del yugo de la monarquía. Bueno, eso no resolvió todos los problemas, porque había hombres más favorecidos y hombres menos favorecidos. Entonces, en la representación grupal, asociativa, por ejemplo, de los trabajadores, para equiparar esa relación que existía, inspirado en el movimiento Pro de Vilis, ¿no? El principio Pro de Vilis, a favor del Vilis, surgen los derechos de segunda generación. ¿Qué es? Los trabajadores tienen derecho a agremiarse, tienen derecho a formar acuerdos paritarios en convenciones colectivas, es decir, el empresario con un representante de los trabajadores o unos representantes, pero ya está la idea del derecho colectivo. Bueno, y ahora entonces puede haber titulares de derechos individuales, titulares de derechos colectivos, grupos, pero hay determinados derechos que son de la humanidad. Por eso son difusos, porque no se puede establecer quién es el titular del derecho. Si yo tengo que alquilar una propiedad o me la usurpan, tengo que ir a pedir a la justicia que, como yo tengo el derecho de usar y disponer la propiedad, no lo puedo hacer porque alguien arbitrariamente se me instaló. Ahora, si no lo hago yo, que soy el titular de ese derecho sobre ese bien, no lo puede hacer nadie. Es mi derecho. Porque tal vez yo digo, bueno, los dejo. Soy un tipo piadoso, dejo que estén usurpándolo. No, problema mío. En la segunda generación, si yo digo que el gremio de los zapateros está cobrando poco, no puedo ir a presentarme y decir que injusto ganen poco los zapateros. Entonces, si hay un convenio colectivo, hay un gremio de zapateros, y tienen que ser los zapateros los que vayan y pidan que se cumplan paritarias, quieran acordar salario, condiciones de salubridad, higiene, etcétera, etcétera. No puedo ir yo en representación de los docentes a pedir qué. Ahora, hay cuestiones. ¿Quién es el titular del medio ambiente? ¿Hay derecho a tener un ambiente sano, equilibrado? Sí. Bueno, entonces, ¿quién es el titular? ¿Sindicato? No. ¿Yo? Particularmente, yo tengo derecho. Y el de al lado también. Y el otro también. Todos tenemos derecho. Sí, da la casualidad que el que tiene el derecho es la humanidad. Pero la humanidad, ¿qué somos? Nosotros, los que estamos vivos. Los menores de edad. Sus hijos. Y tuvo muchos temas, si no, todavía
todavía no tenemos hijos, somos muy jóvenes. Bueno, pero muchos de ustedes, casi la mayoría, van a tener hijos. Y van a nacer en un medio ambiente donde ustedes quieren que sea sustentable. Y sus nietos, y mis nietos, mis bisnietos, entonces es de la humanidad, son bienes de la humanidad. Por eso se habla de intereses difusos. No hay alguien que tenga un particular interés. Y se llama de incidencia colectiva, porque nos afectan a todos, ¿no? Si hay algo, si está, hay polución, nos afecta a todos. ¿Y quién es el titular? Bueno, entonces el titular podría o ser cualquiera, en nombre de todos, o le otorga la Constitución la personería jurídica al defensor del pueblo. Creo que seguimos en defensor del pueblo, ¿no? Desde hace como 10 años. Al defensor del pueblo. Entonces el defensor del pueblo puede hacer, eso se llaman acciones colectivas. Entonces hay nuevos derechos. ¿Qué derechos son? Es del medio ambiente sano, etcétera, etcétera. Y hay otros derechos también que se los entiende de incidencia colectiva, como por ejemplo el derecho del usuario y del consumidor. No es porque yo compré un pack de puré de tomate que estaba vencido, y bueno, en realidad son a las condiciones, a estar informado, a que no haya monopolios. Define la Constitución que lo que quiere es que funcione un mercado de competencia perfecta. Entonces, ¿qué es lo que propone? Bueno, es una democratización de la economía, que el que quiera producir pueda producir, el que quiera comprar tenga más opciones para comprar, y ustedes pueden decir, bueno, está bien, pero si alguien quiere producir y quiere entrar en el campo de las zapatillas, tal vez a Nike, Adidas o los que fueran, no sé, la bebida cola, se puedan reunir para hacer un dumping, bajar el precio para evitar la entrada de competidores. Bueno, todas esas maniobras que son colusivas, monopólicas, son distorsivas de la competencia, el Estado las prohíbe y las persigue. Y para eso crea los tribunales de defensa de la competencia. Está en la Constitución. Entonces, todo eso se conocen como derechos de tercera generación. A un usuario en particular, no, todos somos usuarios y consumidores, es un colectivo. Entonces quiere que funcione sin monopolios y sin prácticas desleales. Bueno, entonces estos son los nuevos derechos. Y se establecen determinadas garantías, discúlpeme, voy a un poquito de sol. Se establecen algunas garantías que en realidad se constitucionalizan, porque son garantías que en realidad ya existían de finales de la década del 60, como es la acción de amparo, el habeas corpus y el habeas data. ¿Qué es esto? Bueno, en realidad, como decíamos, esto es de fuente judicial. En una oportunidad de un señor de una imprenta, es el caso Siri, que también está referenciado, son dos casos, el Siri y el fallo Cot, están referenciados por Vidar Campos. Nace en ese fallo en que un señor le habían tomado la fábrica, etcétera, y no lo dejaban entrar. Entonces decía, bueno, si vos querés, ejerce tu derecho de huelga, pero tu derecho de huelga no puede impedir arbitrariamente el ejercicio a disponer de mi propiedad, a que me dejen entrar. La cuestión es que hay un fallo favorable, la Corte Suprema tiene un fallo favorable, y a partir de ahí existe este instituto que se llama el Instituto de la Acción de Amparo. En su momento se llamaba recurso de amparo, porque no había otra manera. El recurso es cuando hay una decisión, recurrirla. Pero bueno, más allá del término procesal, en el año 69 se sanciona la ley de amparo. Ley, o sea, tenemos una fuente jurisprudencial, una fuente legal, y a partir de 1994 ya es de fuente constitucional, con alguna diferencia. Mientras esa ley de amparo exigía en el artículo 2 que si la venía acá,
perrita. A ver qué te estás comiendo. Un ketchup. Ya, come ketchup, mi perra. Que mal esto de la clase así a distancia con los perros. Entonces, ¿qué decía el amparo? En el artículo 2, la ley de amparo decía que si la arbitrariedad a la lesión del derecho de un sujeto provenía del acto de un funcionario público, tenía que agotar la vía administrativa. Se tenía que hacer la queja administrativa. Una vez agotada la vía administrativa, podía acudir a la vía judicial. Este artículo 43 lo que nos dice ahora es: el amparo es una acción expedita y rápida contra todo acto u omisión arbitraria de un particular o de un funcionario público que de manera actual o inminente amenaza, restringe o limita, amenaza o restringe un derecho creado en la Constitución. Y dice además, para el caso, esto lo hemos visto en su momento en control constitucional, para el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en la cual se base el acto arbitrario. Entonces, ¿qué punto? Dice, es una acción expedita y rápida y no siempre y cuando no exista otro remedio judicial más idóneo. Entonces, ¿qué dice? No necesita uno ir ahora a agotar la vía administrativa. Directamente acude un juez y le solicita que hay una situación en la cual hay un acto arbitrario. Supónganse ustedes, estamos en una universidad pública y yo le diga a todos los que son hinchas de Platense o que no son socios de Argentinos Juniors, los voy a sancionar y les voy a poner un 2. Ustedes van a decir, pero usted no puede hacer eso, porque usted puede calificar de acuerdo a la reglamentación respecto de nuestro desempeño como alumnos. Lo suyo es arbitrario. Y acá hay una cuestión muy especial, que es la arbitrariedad. La arbitrariedad es resolver en contra de lo normado, con manifiesta ilegalidad. Yo en un examen, usted me da un examen y yo lo evalúo, lo miro y le digo, mire, para mí usted tiene un 2. Yo puedo decir, pero bueno, corríjame, ponga en qué me equivoqué. No, yo una evaluación. Eso es discrecional. Yo puedo hacer cuestiones, es discrecional, no arbitrario. Yo, mire, no me convence lo suyo. ¿Por qué? Porque no le encuentro coherencia, no le encuentro armonía. No me convence. No, corríjame, dígame que está mal. Y está mal eso. Usted lo expone de una manera que no es la correcta. Esto no es matemática, esto es derecho. Es una discrecionalidad. Ahora, una cuestión distinta le diga, mire, yo lo aplazo porque usted no es socio de Argentinos Juniors. ¿Qué tiene que ver? Usted tiene que evaluar mi desempeño como alumno, no ver de qué. Bueno, esas, y pasa muchas veces las arbitrariedades, esa arbitrariedad a ustedes les podría generar un problema, porque hasta que se resuelve por una vía judicial, primero administrativa, si estuvo bien o mal aplazado, y supóngase que esa materia sería derecho público, ustedes no pueden cursar derecho privado. Entonces, ¿de qué vale que usted tenga el derecho y tenga un andamiaje judicial que lo proteja si no lo hace de la manera expedita y rápida? Entonces, contra ese tipo de arbitrariedades uno tiene la acción de amparo. ¿Por qué? Porque si no, es bien ilusorio su derecho. Supongan que la justicia le da razón a usted 4 años después y usted dice, pero yo ya me hubiera recibido. Entonces usted acude en una acción de amparo diciendo, resuélvanlo rápido, porque este hombre está impidiendo, no que yo me saque la nota, sino que pueda seguir estudiando porque se le cruzó una locura. Pero hay una característica, ¿no? Que el acto arbitrario tiene que ser manifiestamente ilegal. No, usted no estoy de acuerdo, y brutalmente ilegal, tiene que ser patente, como este ejemplo brutal que les estoy dando. O sea, no cualquier cosa, no se puede dar una acción de amparo con prodigalidad. Pero lo cierto es que ahora está constitucionalizado. Y hay un detalle por ahí, fíjense ustedes, que dice, léanlo, dice, para el caso, con lo cual estamos diciendo, recuerdan ustedes cuando habíamos hablado del control de constitucionalidad, es para un caso concreto. No puede ser en abstracto.
no por una acción declarativa de inconstitucionalidad en abstracta. Tiene que haber un conflicto, tiene que haber una controversia, tiene que haber caso. Entonces dice, para el caso el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma. Yo no voy pidiendo la inconstitucionalidad de la norma, yo voy diciendo, supónganse que a mí la norma me permite preguntar de qué club es usted, bueno, mire, actuó conforme a la norma, pero la norma es un disparate, declara la inconstitucional. Se lo puedo pedir o no se lo pido, y el juez podría declarar la inconstitucional de la norma. Entonces, ¿recuerdan eso que dice incluso el libro de Vidal Campos? Dice, bueno, ¿es a pedido de parte o puede ser de oficio? Bueno, el artículo cuando habla del amparo, daría la impresión que puede ser de oficio, porque yo voy presentando una acción de amparo para que declare nulo una acción mía y que les permita seguir a ustedes en la carrera, sin la necesidad de pedir la inconstitucionalidad de la norma, sino diciendo que mi actitud es arbitraria. Ahora, si mi actitud se basa en una norma que el juez entiende que es arbitraria, el juez puede declarar la inconstitucionalidad de esa norma sin que ustedes se lo hubieran pedido. Sí, porque el objeto de ustedes es pedir un amparo, no la inconstitucionalidad de la norma. Y el juez, sin embargo, puede decir, en el marco de esta controversia, sí tiene que haber caso en concreto, tiene que haber caso, en el marco de esta controversia, de este caso, este hombre actúa de esta manera, no hay arbitrariedad, pero sí hay una lesión para su derecho porque se lo permite la norma. Entonces vamos a declarar inconstitucional la norma. ¿Hay caso? Muchísimo. El Banco Central, si ustedes libran un cheque, y me ha pasado a mí, ustedes libran un cheque diferido porque lo pueden hacer así a 30 días, hay cambio de autoridades en una institución, como puede ser un club. Los que asumen deciden no pagar ese cheque que fue librado normal y habitual, que pagando sueldo, que se libró hace 30 días, la culpa no es del que lo firmó, que pensando en un flujo de fondos se iba a pagar, sino del que dio la orden de no cobrar. Y sin embargo el Banco Central castiga al que firmó, al que libró el cheque. Eso es una norma arbitraria. La norma permite esa locura, termina castigando a quienes no son responsables. Entonces esa norma sería arbitraria, esa norma es inconstitucional, porque está penalizando a alguien que no tuvo nada que ver con la determinación de los sucesos. Pero bueno, hay muchísimos, digamos. Ahora, no se puede declarar inconstitucional en abstracto, tiene que haber pasado algo, tuvo que haber habido un caso, y en el marco del caso se declara la inconstitucionalidad de una norma, no solamente tiene que ser una ley, puede ser un decreto, una resolución, lo que sea. Bueno, habeas corpus y habeas data, son tanto amparo, habeas corpus y habeas data, son las nuevas garantías que se incorporan en el año 94. Habeas corpus significa tendrás tu cuerpo, y esto sucedió mucho en la época